Muy bien, buenas tardes. Acá estamos con la segunda parte de Hebreos. Nosotros hemos estudiado la semana pasada hasta el capítulo 8 de este libro de Hebreos y ahora entonces Alejandra Soto es quien nos va a acompañar en esta segunda parte de este libro. Así que Ale, muchísimas gracias. Somos todo oídos. Acá estamos para la lectura, así que vos nos vayas diciendo en qué te podemos ayudar. Bueno, eh, yo veía que en Hebreo, en el capítulo 9, del 1 al 5, si quieren lo leemos, si lo pueden leer. Bien. Lo leo. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Bueno, Hasta yo ahí. acá encontraba que habla de la gloria del tabernáculo, estos versículos, ¿verdad? Y explica cómo las habitaciones, cómo estaban divididas las habitaciones, los artefactos del templo. Dice que solo tenía el propósito de ser símbolos. Esto tenemos que entender, que todas estas cosas tenían el propósito de ser símbolos. Y dice que el tabernáculo estaba organizado así, que en la primera parte estaba el llamado el lugar santo, que estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, que significa, el pan de la proposición significa la presencia de Dios, ¿sí? Después dice, los panes le recuerdan que la vida venía de Dios. Eso nos tiene que recordar a nosotros, les recordaba a ellos y nosotros tenemos que entender esto, que los panes representan que la vida viene de Dios, ¿sí? Eh, los panes le recordaban eso entonces, y en el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, la llamada el lugar santísimo, ¿sí? Eh, que ahí solo entraba, sabemos que solo entraba el sumo sacerdote. Después, el incensario de oro, cuando habla acá del incensario de oro, ese representa una ofrenda de olor grato. Yo pensaba que esa ofrenda la entregamos nosotros, todos los hijos de Dios entregamos esa ofrenda al Señor cada mañana debemos entregar al Señor un olor grato a su presencia. Y ayer el profe Pablo hablaba de eso en la palabra, de que nosotros tenemos que tener un atrio, tener un lugar en donde nosotros podamos ir a la presencia de Dios y poder entregarle ese perfume grato que Él quiere. Es necesario que nosotros nos presentemos y entreguemos ese perfume a Él. Y es necesario que nosotros entendamos que el dador de la vida es Dios, ¿sí? Si quieren comentar algo relacionado a estos versículos que leímos o algo que les haya llamado a ustedes la atención de este capítulo. Simplemente, Ale, como vos lo dijiste recién, que, que todo lo que habíamos leído en el Antiguo Testamento, ya sea en el tabernáculo de Moisés o incluso en el templo que después hace Salomón, es todo una figura representando lo que vendría después con Cristo Jesús, que eso es lo que explica esta epístola de los Hebreos. Solo es, Ujú. Bien. Yo quiero solamente agregar algo. Bueno, acá hacemos la descripción de los lugares del tabernáculo. Y algo que me quedó muy grabado en la última escuela de Orihuela, hablaba sobre este tema, decía de que el tabernáculo de Moisés, este que construyó, representa a tres tipos de iglesia. Una, la que está afuera,
del tabernáculo, que es la del lavacro, donde el sacerdote se iba a limpiar las manos, a purificarse, y esa representa a una iglesia que trabaja solamente en el don o en el ministerio evangelístico, es decir, una iglesia que va, se limpia, se purifica, pero después no trabaja en los otros ministerios, es decir, en lo profético, en lo apostólico, en la enseñanza de la palabra, solamente se enfoca en el ministerio evangelístico. Y que esta iglesia al poco tiempo se ve un crecimiento exponencial, se ve un ensanchamiento de la iglesia, pero con el correr del tiempo esta iglesia no prevalece. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento de la palabra, es decir, no tiene la enseñanza de la palabra y tampoco tiene lo apostólico y lo profético, o sea que le faltan los otros ministerios. Y lo que también enseñaba sobre esta parte, dice que después el lugar santo, que es el lugar donde está allí el pan, donde están los utensilios, representa a la segunda iglesia, que es la iglesia de Corintio. La iglesia de Primera de Corintio habla de que, así nos hacía el relato él, de que, bueno, lo que está allí escrito es que es una iglesia, por un lado, espiritual, pero también donde vemos una iglesia que también es carnal, es decir, una iglesia donde Pablo le llama la atención y le dice que todavía son niños, por eso deben de comer de la leche y no de una comida sólida. Entonces el lugar santo es el lugar donde puede estar impregnado de lo espiritual, es decir, de una vida en el espíritu, pero también hay todavía hacer morir a la carne para que podamos llegar al lugar santísimo. Y el tercer lugar donde él habla, que es el lugar santísimo, él nos llevaba a la enseñanza de Segunda de Corintios, donde ahí vemos una iglesia que ha crecido en lo espiritual, que ya se ha dejado en los pleitos, en las peleas, en las divisiones, en lo que los separaba de Dios, es decir, murieron a la carne, murieron a lo terrenal, para que ya poder progresar y crecer a una vida en el espíritu. Entonces nos representaba que la iglesia que Pablo describía en Segunda de Corintios era la iglesia que estaba en el lugar santísimo, en el lugar donde están los querubines y en el lugar donde todo es fluye a través de la presencia de Dios. Eso quería compartirles. Wow, muy bueno. La verdad que muy buena acotación. Nos sirve un montón porque yo creo que eso es lo que está faltando hoy, ¿verdad? Poder tener eso que necesitamos para poder llegar a ese lugar santísimo y realmente presentar la iglesia que Cristo quiere, la iglesia que Cristo viene a buscar, porque la iglesia debe ser una iglesia sin manchas y sin arruga, dice, y creo que para eso debemos cada uno de nosotros poner un poquito y estar entregando todos los días ese olor grato que habla la palabra, ese perfume que Dios quiere que nosotros le podamos día y noche, ese incienso día y noche, prender ese incienso con nuestras vidas para poder llegar y parecernos cada día más a la iglesia que Cristo viene a buscar, porque yo creo que cada uno de nosotros, si nos hacemos un mea culpa, nos hace falta mucho todavía como para poder llegar al todo que Dios quiere para nosotros. Así es que la verdad que, Nico, muy bueno lo que acotaste, es muy bueno para anotarlo, para tenerlo presente eso, para poder llegar a ser la iglesia que Cristo quiere que seamos, ¿sí? Yo también veía en el versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y yo pensaba, ¿no? Y es así, Cristo entró al santuario no para ofrecer la sangre de un animal, sino que Él se ofreció por completo. Él entregó su vida por completo y ese es el sacrificio que nosotros tenemos que entender, que es lo que nos acerca,
tenemos gracias a Él el acceso directo al Padre. Eso es muy importante que podamos entender, que nosotros como hijos de Dios, cuando Cristo se entregó por completo allí en la cruz del Calvario, nos dio acceso directo al Padre. Y eso es lo que debemos hacer, buscarlo, sacando todo lo malo nuestro para poder llegar. Ayer hablaban de poder llegar ante su trono, ¿verdad? Y tenemos que intentarlo todos los días y todos los días pedirle al Espíritu Santo que nos muestre eso que hay en nosotros que tal vez ni nosotros sabemos que tenemos, esas maldiciones generacionales, esa iniquidad que afecta nuestra entrada al trono. Así es que la verdad que también fue un versículo que me llamó mucho la atención, que me gustó y quería compartirlo. Bueno, ¿algo que acotar con ese versículo? Continuamos. Continuamos, Ale. Bueno, en el capítulo 10 habla de que el Señor Jesucristo es superior a todos los profetas. Sí, habla mucho de eso. Y yo quería leer el versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? En este capítulo el autor de Hebreos claramente identifica al Espíritu Santo y dice que es el Señor, ¿sí? Y la verdad que es un poquito más de lo que hablábamos recién, de que gracias al Señor Jesucristo nosotros tenemos ese acceso directo al cielo. Gracias al Señor Jesucristo que Él murió una vez y para siempre por nosotros, tenemos la posibilidad de llegar al trono. Siempre que nosotros nos presentemos con un corazón realmente rendido a Dios, vamos a tener ese acceso. ¿Algo que acotar? Ahí yo leía, vieron que en algunas Sí, Biblias, en este caso yo tengo una Biblia sí, de estudio, que es la Biblia Plenitud, eh, que lo que está citando el autor es el libro de Jeremías. Cuando sí, leemos, este es el pacto que haré con ellos, es decir, el versículo 16 que leíste recién, Alejandra, sí. está citando Jeremías 31, versículos 33 y 34. Y cuando uno viene al libro de Jeremías, entonces Dios está hablando que va a haber un momento en el cual va a haber un nuevo pacto. Y qué bueno que la Biblia así, como el libro de Hebreos, lo toma como si se hubiera escrito el día anterior, lo de Jeremías. Ujú. Es decir, como que no pasaron años. Lo que te dije ayer, hoy entonces se está cumpliendo. Pero ese pacto que Dios había prometido en Jeremías, cuando uno se ubica en Jeremías, las cosas no estaban bien, no estaban bien para Israel en absoluto. Sin embargo, Él da una promesa, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Siempre me gustó esta figura y esta imagen que cuando sube Moisés al monte Sinaí para que Dios le escribiera, para que le diera los mandamientos, porque él lo hace en dos elementos, en dos tablas. Podría haber sido, qué sé yo, en 10 tablas, uno se imagina una tabla para cada mandamiento, o tal vez en una sola piedra se lo podría haber escrito todo. Es llamativo que Dios mismo lo escribe. ¿Sí? Cuando uno lo lee allá en Éxodo, dice que fue escrito con el dedo de Dios. ¿Sí? Cuando investigamos ahí un poquito más, es una representación del Espíritu Santo de Dios. Bueno, porque dice dos tablas. Y entonces esas dos tablas justamente están representando en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. Dos tablas. Y así como antiguamente lo hizo con el dedo de Dios,
hoy otra vez lo hace, pero ya más explícitamente por medio de su Espíritu Santo. Él escribe en nosotros eso que nosotros por ahí no podemos a veces como interpretar, es como que a hacer ciertas cosas como que no lo sé bíblicamente, o sea, no lo puedo justificar, pero hay algo que me lo impide. Hay algo dentro de mí como que me dice que esto está mal, pero no tengo el fundamento para hacerlo y por eso no lo hago, justamente porque se cumple esta palabra. Hay algo que yo tengo escrito en mi mente y en mi corazón que el Señor lo escribió y eso me impide, hay una ley divina en mí que me impide transgredir la ley del Señor. ¿Sí? Eso es lo que me gustaba de este pasaje. Bien. Otro pasaje también que veía, otro versículo era, dice, el versículo 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, más que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Acá habla un poquito que Dios nos llama a tener paciencia para luego, para hacer la voluntad de Dios, y luego recibimos lo que Él nos prometió, ¿sí? Vamos a tener que tener paciencia, ¿sí? Y vamos a recibir eso que Él tiene, la voluntad que tiene Él para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y algo también que veía, que dice ahí en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros los hijos de Dios fuimos llamados a, a tener, como dice acá, a ser perseverantes, ¿sí? A no retroceder. Nosotros los hijos de Dios no debemos retroceder. Tenemos que tener cuidado porque si no terminamos siendo apóstata, ¿sí? La advertencia dice que en el versículo 17 hay una advertencia que es terrible, es contra la apostasía. La apostasía sabemos que es negar la fe. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? No volver atrás. A veces pasan situaciones límites en nuestras vidas, a veces hay cosas que no nos gustan, cosas que nos van a pasar porque realmente estamos en esta vida y vamos a sufrir un montón de padecimientos en cualquier área de nuestras vidas, pero lo que nosotros tenemos que hacer siempre es creer en Dios, saber que lo que viene es mejor para nosotros, y si estamos pasando este proceso o lo que estemos pasando en nuestras vidas, es porque atrás de eso Dios tiene un propósito, y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, así es que lo que tengamos que vivir, lo vamos a vivir acá en esta tierra, ¿sí? ¿Algo que acotar con respecto a esos versículos o continúo? Sí, correcto, Ale, como vos expresabas, creo que nosotros, creo que las aflicciones o los procesos que vivimos son todos puestos por Dios, y siempre es para que en cada proceso nosotros veamos su gloria, veamos de que ella venció y que como ella venció en la cruz, todas las batallas que tengamos que librar están ganadas. Lo único que tenemos que tener la fe y no ser, y no, como decías vos, no ser apóstata, no negar la fe y estar siempre seguro sobre la roca, porque eh, todo proceso creo que trae en nosotros un crecimiento. Y todo proceso que nosotros finalizamos como aprobado, como cuando tenemos que rendir un examen, Dios nos está examinando, Dios está diciendo, a ver, ¿cómo vamos a salir? ¿En qué vamos a confiar? ¿Qué método
vamos a usar para poder crecer o para quedar estancados, porque también vemos que en algunos procesos la iglesia se queda estancada y no crece por diferentes circunstancias. Y generalmente las circunstancias son que queremos realizar las cosas a nuestra manera, a nuestro conocimiento, y no esperamos o no utilizamos las herramientas que Cristo ya nos ha otorgado y que, porque Él ya las utilizó, son, eh, son para nuestra vida, es la manera, es la salida de cada una de estos procesos. Y este proceso a nosotros nos tiene que traer, como dice la palabra, un mayor peso de gloria. Es decir, nosotros cuando salimos eximidos de este examen, viene autoridad sobre nuestras vidas y esa autoridad nos da la legalidad para poder compartirle a aquel que está en un proceso similar o que necesita una palabra de aliento en un momento de aflicción. Lo que, Bien, sí, Ale, a mí me llamó la atención ahí cuando leías el sí, versículo 36, ¿sí? Estamos en Hebreos sí, 10, 36, porque dice, sí. porque os es necesaria la paciencia. Entonces, recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, la palabra paciencia, por ahí hay palabras que tal vez no suenen conocidas. En el griego dice upomone y se separa en dos. Upo, que significa debajo, y mone, Ujú. que significa permanecer. O sea que cuando la palabra nos dice que tengamos paciencia, nos está diciendo que permanezcamos debajo. Por eso esta figura que ahí encontraba de soportar el peso, poder soportar el peso, ¿sí? Entonces, la paciencia es la capacidad de perdón, la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. Y como lo venimos diciendo, hay veces que uno no sabe cuánta es la paciencia que uno tiene. Entonces, por Ujú. eso es probada nuestra paciencia, tal vez para que nosotros sepamos en qué condiciones estamos. ¿Mm? Y por ahí aceptar, así como muchas veces los chicos que tal vez estén estudiando en la universidad, como aceptar la posibilidad de que pueden fallar. Entonces acá, aceptar la posibilidad que tal vez no salga aprobado todavía, sino que el Señor me está mostrando en qué condiciones estoy. Particularmente a mí me ha Sí. pasado que he sido probado y tal vez uno no llegó al 7 del aprobado, llegó a un 5, llegó a un 6 y entonces no eran las condiciones en las cuales uno creía haber estado, pero bueno, esa es el amor, la misericordia del Señor que nos sigue tratando y probablemente después volveremos a ser probados para que salgamos airosos. Bueno, esa es la figura de paciencia, permanecer debajo, ese es el concepto. Bueno, relacionado a esto, se me venía a la memoria lo que hablaba ayer, usted que decía que es llamativo que muchos chicos que están en la calle hoy con problemas, la mayoría un día conoció al Señor, ¿verdad? Un día se le habló, un día estuvo, y es triste muchas veces saber que muchas veces hijo de nuestros, ¿verdad? Hijo de hermanos que fueron a la iglesia, de pastores, saber que hoy ellos no tuvieron esta paciencia, no permanecieron en las cosas de Dios y la verdad que se volvieron apóstata porque negaron la fe, negaron la fuerza y esa fuente de energía que es Dios mismo en ellos, ellos como la negaron,
porque soy consciente y sé que podés estar muy mal, podés querer negarlo, querés poder tirar todo, pero Dios es grande y poderoso y esa ayuda extra que tenemos nosotros, los hijos de Dios, que es el Espíritu Santo, para levantarnos y volvernos a poner, ¿verdad?, en la brecha. Nos pasa a nosotros muchas veces como madres, como esposas, que llegamos al límite, que ya no hay paciencia. Y pedimos ayuda al Espíritu Santo para volvernos a encaminar, porque no es fácil, como usted decía, con los chicos que a veces desaprueban y hay que decirle que se puede volver a empezar. Bueno, ahí estamos nosotras las mamás para decirle que se vuelva a empezar. En pequeñas cosas, ver cómo Dios está con nosotros, ver cómo Él no nos deja y nos da esa paciencia a través del Espíritu Santo, es pedírsela al Espíritu Santo y Él va a dar esa paciencia que necesitamos, tan fuerte, tan necesaria en nuestras vidas para no volver atrás, para no caer y permanecer en Cristo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, y en el capítulo 11 habla de la fe. Dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe es esto, algo que no podemos explicar porque no lo vemos, pero que es real, que es verdadero, ¿sí? Que es algo que nosotros podemos sentirla, ¿sí? Hay una realidad, dice que la fe no puede ser vista ni tocada, pero sí sabemos que es real, sí sabemos que es verdad. Después dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Acá vemos cómo yo notaba acá que comienza la envidia, ¿sí? Y el homicidio, porque por la fe que tuvo Abel, lo mataron, su propio hermano lo mata, y muchas veces a nosotros, por la fe que nosotros predicamos, por la fe que nosotros mostramos a ese Dios poderoso que lo ha cambiado todo en nuestras vidas, hay gente que nos mata, nos quita de su vida, nos saca, nos aleja de ellos, gente que nos envidia por nosotros profesar esa fe, por profesar a ese Dios nos sacan. Y yo decía, así, si bien no nos matan, nos vienen y nos apuñalan o nos pegan un piedrazo en la cabeza para dejarnos muertos, realmente nos hacen daño también, porque simplemente por nosotros profesar la fe en Cristo, ellos se alejan de nosotros, comienza la envidia en ellos y muchas veces terminan matando una relación, ¿sí? Después dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por eso fue por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Algo que acotar también, dice que la fe, acá donde vemos en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, dice que la fe de la ofrenda aceptable, esa es la fe de la ofrenda aceptable. En el versículo 7, cuando dice por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y una fe que le creyó a Dios, ¿sí? Esa es una fe que cree. La fe de Noé es una fe que cree.
Y el versículo, después tenemos la fe que vence la muerte, y ahí también lo podemos ver en el versículo 20 y 22, ¿sí? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, ¿sí? Esa es la fe que vence la muerte. Ayer justamente usted también hablaba de que nosotros le transmitimos las cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Y acá también, o sea, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. La necesidad de bendecir, la necesidad de saber que todo lo que nosotros hagamos, bueno y malo, es traspasado a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que siempre hablar bien de nuestros hijos, bendecirlos y enseñarles el camino a nuestros hijos. Yo creo que es el mayor trabajo y es el más importante. Nuestra casa, primero es por la casa, todo se comienza por la casa. Si yo no ordeno mi casa, si yo no le enseño a mis hijos las cosas de Dios y los bendigo, les tengo que hacer ver que las cosas se tienen que hacer bien. Después siempre digo lo mismo, llega una edad que ellos van a tomar sus propias decisiones, pero mientras estén en nuestra casa, nosotros poderles hablar de ese Dios verdadero, ¿sí? No sé si hay algo que quieran. Yo leía mientras el versículo 7 que habías citado Sí, antes, que habla de Noé, que dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. sí. Por ahí lo digo, tal vez alguno de los oyentes, lo que lo está mirando, tenga un conflicto, pues yo creía años antes, años de ponerme a estudiar la Biblia, como que separaba, que en el Antiguo Testamento se llegaba a la salvación por las obras y que a partir del Nuevo Testamento se llegaba a la salvación por la gracia. Durante muchos Ajá. años lo creí eso, y eso es un error. Entonces acá justamente lo está mostrando. Siempre fue por gracia, ¿sí? Siempre fue por gracia, y el medio es la fe. Entonces, acá Noé no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar en su momento. No sé cuánta revelación habría tenido este patriarca respecto a la venida de un Salvador en algún momento de la historia. No se hablaba acá de un Mesías. No sé cómo se habría transmitido de boca en boca esto que Dios le había dicho a Adán y a Eva, que leemos en Génesis 3:15, que vendría una forma de redimir, una forma de salvación. Bueno, pero con lo que él sabía, él creyó a Dios. Dios le dijo, vos tenés que hacer un arca para salvar a tu familia, para salvarte con tu familia, y él le creyó. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces él se dice, fue justificado. Y ahí recordamos la palabra Sí. justificado es que fue visto aceptable ante Dios porque él creyó. Ese fue el motivo. ¿Mm? Eso me llamó la atención de ahí del versículo 7. Sí, y con respecto a esto de creerle, es así, él por ahí no tenía tanta información, y yo creo que también eso nos ocurre muchas veces a nosotros cuando llegamos y llegamos a distintos lugares, ¿verdad? Distintas iglesias en donde en algunas sí se enseña la palabra, en otras solamente se lee la Biblia. Yo al menos cuando yo llego con mis 18 años iba a una iglesia en donde el que leía la Biblia era el pastor. Y yo tenía mi Biblia abierta en el Salmo 91 y de ahí no me movía, no sé, no había otra persona que no sea el pastor el que daba la palabra. Pero yo le creía a ese Dios. No sabía mucho de lo que él podía hacer porque yo venía de una iglesia en donde tenía a, a Cristo en la cruz. Entonces, pero yo sabía que había un Dios. Entonces, el creerle, el tener fe y saber que Él lo puede cambiar todo, te va llevando. Yo me siento un poquito como, como este varón de no saber, o como Abraham cuando te dice, movete, y vos a dónde voy, pero vos tenés la fe de saber que donde vos vayas, donde Dios te lleve es para mejor. Entonces, la verdad que el tener fe es el todo.
es el todo, porque vos te vas a mover sin saber que realmente es seguro el lugar, pero si Dios te movió es porque el lugar donde te va a llevar es seguro. Si Dios te manda a levantar algo, a construir algo, y tenés fe, lo tenés que hacer, porque Él no te va a dejar pidiendo. Eso la verdad que para mí es muy importante, es el todo la fe para nuestras vidas, es la sustancia, diría yo, la fe. Así es que, no sé, algo que acotar, Nico. Estás enmudecido, Nico. Bueno, entonces, No, 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 está enmudecido. ¿Estaba diciendo algo? Ah, sí, perdón. Ahí sí. Que este es el capítulo 11, es el capítulo de los héroes de la fe. Y bueno, sí, justo Pablo tocó y todos, y bueno, ya nos seguimos hablando casi del mismo tema de Noé, pero se me venía ahora, eh, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera encontrado un hombre justo como Noé, ¿no? O la fe de este hombre para poder diseñar este arca y poder salvar a su familia y a estas especies de animales. El hombre hubiera sido destruido finalmente, porque Dios había enviado a causa de la desobediencia y a causa del pecado que había en la tierra por aquel entonces. O sea que Noé es un tipo de Jesús, porque a través de él se salvó eh, todas las generaciones de su familia, sus hijos, y pudo continuar el proceso del, del, del- de- del pueblo judío en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, porque él fue el puente para que Dios no destruyera a todo el ser humano por aquel entonces. Sí destruyó a aquellos que estaban en pecado, pero no a su familia, y de aquí nace otra generación. la verdad que sí, Nico, y hablando de eso, yo pensaba y decía, esa lucecita que nosotros necesitamos alguna vez que nos alumbren, ¿verdad? Es el tipo de Noé. Siempre hay alguien, y Dios siempre usa a alguien para alumbrarnos, para que nosotros podamos ver la luz verdadera y empezar a cambiar eso que vos decías, ¿qué hubiera sido de la humanidad si Noé no hubiera estado, no hubiera aceptado el reto? ¿Qué hubiera sido nuestra familia si alguien no nos hubiera alumbrado a nosotros? Yo pensaba, siempre pienso en eso. ¿Qué hubiera sido de mí si mi suegra un día no me hubiera hecho conocer al Cristo que hoy conozco? Porque cómo Dios va limpiando las generaciones, ¿verdad? Cómo Dios nos va cambiando y va cambiando el camino de los nuestros. Porque así como lo hizo con Noé, lo hace con la vida de cada uno de nosotros. Decir, wow, se va limpiando la generación, siempre y cuando tengamos fe, siempre y cuando le creyamos a Dios, Él va limpiando nuestra generación. Yo en este tiempo pensaba, le daba gracias, tuve la posibilidad de hablarlo con mi suegra, darle gracias, porque ella fue esa luz que alumbró mi vida, y esto no se queda acá, porque se expandió para los míos, y yo puedo ver a mi familia, a mis hermanos, en la casa de Dios, sirviendo a Dios, alabando a Dios, y creo que esto no termina acá, que continúa. Así es que Dios siempre tiene a alguien que nos alumbre. Y Noé alumbró a la humanidad, y hoy cada uno de ellos eh, va alumbrándonos a nosotros, y nosotros somos esa lucecita que va a alumbrar a otra familia. Por eso es tan necesario que nosotros sigamos teniendo fe, tengamos teniendo paciencia, y no nos volvamos atrás por esa gente que viene, por esa gente que nos está mirando, ¿sí? Y en el capítulo 12, eh, la palabra dice, vamos a leer el capítulo 12 desde el principio. Dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando habla acá del testigo, la nube de testigos, indica un grupo grande de personas, hombres y mujeres piadosos, ¿sí? Eh, Y después yo leí acá en el versículo 5, dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os rige, diciendo,
se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Es necesario que nosotros aceptemos la disciplina del Señor, porque Él nos corrige, Él nos va a corregir a nosotros. Y a veces yo creo que a nadie nos gusta que nos disciplinen, porque la verdad que uno quiere creer que se la sabe toda, pero debemos ser corregidos y Dios nos va a corregir como nosotros corregimos a nuestros hijos cuando no hacen las cosas bien. Y como se dice, nosotros, el padre al hijo que ama, corrige. Si nosotros, uno le dice, yo creo que eso siempre se lo decimos a nuestros hijos: te corrijo porque te amo, si no te dejaría hacer lo que vos quieras, pero como te amo, te corrijo. De la misma manera, Dios nos dice a nosotros esa palabra: Él nos corrige porque nos ama, porque quiere que vayamos a la perfección, porque como Él es perfecto y Él es santo, Él quiere que nosotros seamos perfectos y seamos santos. Es por eso que nos va a corregir las veces que sean necesarias, aunque no nos guste. ¿Sí? ¿Algo que decir respecto a eso? Leía el versículo 11 que dice, Sí. es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me venía a la mente la idea de la disciplina es como un ejercicio, porque no es que una vez he de ser disciplinado, sino que es un ejercicio, o sea, somos ejercitados en la disciplina. Poder ir creciendo en eso, en que nuestro corazón se vaya amoldando a ese ejercicio que Dios tiene con nosotros. Tal vez esas disciplinas capaz que sean más severas cuando recién llegamos al Señor, que hay muchas cosas que desconocemos, y es como que, figurativamente, el golpe así como para ponernos en la carretera tiene que ser un poco más severo que tal vez después cuando ya estamos más encaminados y, bueno, nos desviamos un poquito. Entonces, con un retoque, ya como que volvemos al camino. Pero es algo, es un ejercicio. ¿Sí? La disciplina es un ejercicio. Bueno, en el capítulo 13, vamos al capítulo 13, dice: deberes cristianos, los deberes que debemos tener nosotros como cristianos. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La verdad que, bueno, si vamos por parte acá, dice: no os olvidéis de la hospitalidad. O sea, tenemos que ser personas que hospedemos, personas que siempre que se pueda ayudar al otro. Nosotros vemos en los eventos que hay en la iglesia que siempre la pastora está pidiendo que hospedemos personas, ¿verdad? Que hospedamos hermanos, hermanas. Entonces, en lo que esté a nuestro alcance, poder hacerlo. Dice: acordaos de los presos. Y eso está muy bueno. Nosotros sabemos que en la casa hay un equipo de hombres y un equipo de mujeres que va a la cárcel, que se acuerda de ir a visitar, que se acuerda de ir a estar con esas personas que lo necesitan. Después dice: honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Sí? La honra en el matrimonio, el cuidado, el tener cuidado con todo, y hemos aprendido en este tiempo mucho acerca de eso, del adulterio, de los fornicarios, la necesidad de nosotros como hijos estar casados legalmente, de no darle lugar al diablo para que él no venga a afectar nuestras vidas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenemos. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros siempre estamos esperando
lo que no tenemos, no disfrutamos, no nos ponemos a mirar lo que sí tenemos. Y no solamente le ocurre a algunos, la mayoría estamos viendo siempre lo que podemos tener cuando nos olvidamos de disfrutar lo que sí tenemos. Y con eso por ahí uno es, yo por ejemplo a esta edad de mi vida, que ya tengo hijos grandes, uno dice a veces no los alcanzaste a disfrutar porque estabas queriendo hacer otras cosas. Y los hijos crecen rápido. Mi nene más chico ya va a cumplir 12 años. Y si bien es chico todavía, hay cosas que yo quisiera hacer con él, que no las hice antes, que ahora por más que quiera hacerlas, no las puedo hacer. Porque a él le da vergüenza, si yo voy, lo abrazo, le doy un beso delante de sus compañeros, ya se siente avergonzado. Cosas, acompañar a los hijos, hacer cosas que el tiempo pasa rapidito, a veces no nos damos cuenta. Entonces, saber vivir el momento, saber disfrutar lo que sí tenemos. Después dice, él dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estar siempre confiados en el Señor, estar siempre tranquilos, que pueden venir procesos, que pueden venir cosas dañinas a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que confiar porque Él está con nosotros, porque Él no nos va a dejar. Eh, Así es que no sé, algo que quieran acotar, a mí me parecía eso muy importante. Otra parte, dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es importantísimo, Él es el mismo, Él no cambia. Ese Dios que estuvo con Noé está con nosotros. Él no cambia, Él siempre es el mismo, Él permanece fiel, Él es justo, Él es verdadero. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos hoy pensar de una manera, mañana de otra, pero Él no es así. Así es que algo que quieran acotar ustedes. Yo quería hablar solamente un poquito de la hospitalidad. Me Sí, gustó mucho porque, bueno, la casa practica esto de poderle dar lugar para que puedan descansar o venir a comer algo calentito mientras se están desarrollando las actividades de nuestra casa ministerial. Y me hacía acordar de Pablo, de que, bueno, que gracias a mujeres y hombres de fe que fueron hospitalarios, el Evangelio en todas las ciudades por donde él estuvo recorriendo, había gente con esta disposición en su corazón, ¿no? Porque él no iba por ahí como vemos ahora, que los misioneros tienen un albergue, tienen un lugar, o cuando va un pastor ya se lo está esperando. Él salía a predicar el Evangelio guiado por el Espíritu Santo y las personas que se le cruzaban, les predicaba y les hablaba del Señor. Y bueno, y donde podía recostar su cabeza, allí lo hacía. O sea, todas esas personas que recibían a Pablo eran también con Pablo parte de esta extensión del reino y qué hubiera sido si no hubiera encontrado este tipo de personas que ofrecían comida, un poco de descanso para que él pueda retomar fuerza y poder seguir con la tarea que tenía por delante. Así que la verdad que es muy linda la palabra y muy lindo lo que nos enseñan acá en la casa sobre la hospitalidad. Por lo general yo vengo de una iglesia en la cual no se realizaba este ministerio. Para mí, la hospitalidad es un ministerio, porque desde que lo veo desde el lado de Pablo y de los hermanos en la iglesia que se estaba extendiendo por aquel tiempo, eh, cómo operaban en esto, cómo ayudaban a Pablo en este tema. Y para mí esto es un ministerio y creo que eh, nuestra pastora, nuestros pastores, eh, saben de esto y que realmente nos den la oportunidad a nosotros de poder ser parte de esto, es muy lindo porque podemos ser imitadores de estos mismos hombres y mujeres que quizás, como dice la escritura, no sabemos si estamos hospedando ángeles, ¿no? no, para. La verdad que sí, tal cual, es tremendo eso. Y bueno, como vos decías, Nico, tampoco yo sabía de este ministerio, para mí es nuevo.
Y nada, yo creo que todos nosotros, desde que estamos en la casa, es como que siempre estamos arreglando un cuarto o tener mejor el cuarto para cuando tengamos que recibir a esas personas. Entonces, siempre está bueno esto, por eso es bueno siempre, yo le pido al Señor que me dé la capacidad para poder abrazar lo que abraza la casa, ¿verdad? Abrazar porque es verdad, cuesta, porque ya es como que viene uno instruido con una manera de pensar y cuesta abrir las puertas. Hoy por hoy abrir las puertas de tu casa, o decir, ay, ¿qué hago? ¿Qué? Pero es Dios haciéndonos sentir, y cuando Él a través del Espíritu Santo nos haga sentir que es el tiempo de abrir las puertas de tu casa para poder hospedar ángeles, porque seguramente los que vienen son ángeles, abrirlas, tener ese sentir de abrirlas o de ayudar. Por ahí capaz que nosotros decimos, vas a estar más, qué sé yo, mejor en otro lugar, y tenemos la posibilidad de pagar un lugar, lo pagamos para que esas personas también puedan estar bien. Así es que yo de este capítulo sacaba 5 cualidades de la vida del creyente, que es amor fraternal, hospitalidad, solidaridad, pureza y contentamiento. Esas serían 5 cualidades que tenemos que tener nosotros los cristianos. Amén. A mí me gustó cómo termina también el Sí. versículo 20. Ahí está. En el versículo 20 da una bendición: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa bendición, como para uno poder repetirla. A mí me gusta muchas veces saludar así en ciertos ámbitos como gracia y paz, que es lo que Pablo siempre dice. Bueno, y acá uno tiene una bendición justamente para dar. Tal vez cuando oramos, ¿sí? Que muchas veces lo hemos enseñado de orar con la Biblia, de poder orar con la Escritura. Y entonces acá justamente tenemos un pasaje para orar, es decir, dar una bendición totalmente escritural. Sí, me gustó ahí cómo va terminando el capítulo. La carta. La verdad que sí. Bueno, esto sería entonces lo que el Señor me entregó. Ujú.